Listo, una disculpa. ¿A ustedes también lo sacó? Sí, 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 se cerró Sí, completamente la sesión. se cerró. Ajá. Bueno, en lo que nos den señal de ya iniciar, te decía Lorenza, lo que había pensado es, no sé, de aquí a la primera hora, no sé, más o menos hacia la una, sea pues la conversación en torno al libro y los últimos 20 minutos o media hora, pues atender las preguntas que lleguen a través de YouTube. Que un compañero aquí pues pasara las preguntas o, bueno, sí me pasan las preguntas que les leeré, bueno, sí, las preguntas que lleguen del público. Perfecto. Pues tú dices si empezamos o cómo le hacemos. Am, la duda que tengo es si ya se está transmitiendo, porque no Ya se al- está grabando. parecería, bueno, pues Pero sí, creo que lo tienen que transmitir en vivo y ese era el problema, me parecía. Pero no sé. ajá, y no me han vuelto a decir nada, no sé. Dice servicio personalizado de transmisión en vivo. Transmisión en vivo, sí. Ok, estamos trabajando en la parte de la transmisión, pero pues, mm, Ok, parece que todavía eso no está listo. Ok. ¿Y los miembros del Instituto de Investigación Educativa van a participar? Mm, en realidad, en lo académico somos el director, una colega y yo. El director creo que, bueno, no está actualmente en el instituto, no sé si va a estar conectado, o sea, por Zoom no sé si va a estar conectado por YouTube, es Gilberto Guevara. Y mi colega, no sé si también si estará por YouTube. Mm, ¿Me permites creo- tantito? sí. Ok, a ver, una duda, Karina. Tú actualmente eres investigadora postdoctorante en el INSUE, ¿verdad? Es correcto. Ok, eso es lo que encontré al buscar tu nombre. Ah, sí, Perdón, es que hay un perico que grita y grita y grita y lo fui a callar. es un Pero perico. no se escuchaba, ¿eh? ¿No? Pero yo sí, No, aquí. ya. Espero que no, espero que no. Fui, lo regañé y le dije, cállate. Ok. ¿Qué pericos tan entendidos? Ay, se llama Nicolás. ¿Estás en la UNAM o estás en tu domicilio? Estoy en Lagos de Moreno. Ah, estás en Jalisco. O sea, hubieras podido venir a Guadalajara. Sí, Hola, Sandra. estoy Estoy acá. aquí, estoy aquí con Cintia. Una disculpa. Si podemos empezar, por favor, lo vamos a grabar y posteriormente lo vamos a transmitir en YouTube, ya que nos está dando problemas el YouTube de CUSEA, está bloqueado. Entonces, se está grabando y posteriormente lo subimos, ¿vale? Entonces, si gustan empezar, adelante. Ok,
Eso significa que no habrá personas siguiendo en vivo en la transmisión, pues. Qué lástima, pues sí. Es correcto, pero sí lo estaremos subiendo posteriormente. Una disculpa. Ok, sí, sí, una lástima, pero bueno, esas cosas que ocurren a veces con nuestras tecnologías. Bien, pues les agradezco mucho a Lorenza, a Karina, el haber accedido a darnos pues este momento, en esos momentos finales complicados, pues para hablar en torno a su libro, am, que, bueno, lo digo de todos modos porque lo pensaba decir pues para el público, que es como parte 2 como segunda publicación, derivada de una investigación con financiamiento del otrora, pues con ACIT, en torno a aspiraciones pues, de estudiantes universitarios. La publicación anterior del 2024, que lleva por título el caleidoscopio de las aspiraciones, estudiantes universitarios en condiciones desiguales, y del que vamos a hablar más propiamente con algunos guiños hacia esa anterior publicación, que es Desigualdades y Horizontes de Futuro en Estudiantes Universitarios. Ambos textos, como dije, bueno, resultado de esa investigación, ambos textos coordinados por Lorenza Villa-Lever, que nos acompaña hoy, y en esa investigación y también en textos colabora pues en este libro Karina Sánchez Cortés. Bueno, brevemente, Lorenza Villa-Lever es socióloga por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, es investigadora del Instituto de Investigación Sociales de la UNAM y ha hecho investigación en torno a, pues, como esa última investigación en torno a aspiraciones de futuro de los estudiantes de educación superior desde una perspectiva de las desigualdades multidimensionales. También ha investigado y publicado en torno a políticas educativas, en torno a libros de textos gratuitos, etc. Y Karina Sánchez es doctora en ciencias sociales, pero en ciencias políticas y sociales, con orientación en sociología por la UNAM. Actualmente es becaria postdoctoral en el Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación y está desarrollando un proyecto de investigación que tiene por título 100 años de evolución de la matrícula universitaria, entre paréntesis en la UNAM, una mirada desde la perspectiva de género. Y la investigación de la que deriva este libro es una investigación desarrollada por un grupo de investigadores de distintas instituciones, pues bueno, fundamentalmente de la UNAM, de distintos institutos, del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación y del Instituto de Investigaciones Sociales, que reunió el grupo a 8 investigadores, 3 postdoctorantes, 2 estudiantes de doctorado, un estudiante de maestría y 3 estudiantes de licenciatura que provinieron y trabajaron, bueno, desde disciplinas como la sociología, la ciencia política, la educación y la antropología. Quisiera iniciar propiamente la presentación, bueno, para enseguida darles la palabra a nuestras dos invitadas autoras, citando un fragmento de Meditaciones Pastalianas de Bourdieu, en la medida en que me parece que pues, representa o condensa de alguna manera tanto el interés, bueno, el objetivo, la preocupación, interés de la investigación, como también las conclusiones de algún modo, o, bueno, todo lo que se desarrolla, se discute, se reflexiona en esta investigación. Bueno, dice Bourdieu en Meditaciones Pastalianas, en un capítulo en el que habla precisamente sobre la cuestión del tiempo y la relación con el tiempo desde una perspectiva sociológica, dice, cuando los poderes están desigualmente repartidos, el mundo económico y social no se presenta como un universo de posibles igualmente accesibles a todo sujeto posible,
sino más bien como un universo señalizado, lleno de combinaciones y prohibiciones, de señales de apropiación y exclusión, de direcciones prohibidas o barreras infranqueables, y, en una palabra, profundamente diferenciado, en particular, en función del grado según el cual propone posibilidades estables y adecuadas para propiciar y cumplir expectativas estables. El capital, en sus diferentes especies, constituye un conjunto de derechos preferentes sobre el futuro. Garantiza a unos pocos el monopolio de una serie de posibles, no obstante estar garantizados oficialmente a todos. El poder sobre las posibilidades objetivas rige las aspiraciones y, por lo tanto, la relación con el futuro. Cuanto más poder se tiene sobre el mundo, más aspiraciones ajustadas a sus posibilidades de realización se tienen. Aspiraciones razonables, así como estables y poco sensibles a las manipulaciones simbólicas. Por el contrario, más acá de un umbral determinado, las aspiraciones parecen flotar, están desconectadas de la realidad y a veces resultan algo insensatas, como nada es verdaderamente posible, todo pareciera posible, como si todos los discursos sobre el porvenir, profecías, adivinaciones, predicciones, proclamas milenaristas, no tuvieran más finalidad que colmar una de las necesidades sin duda más dolorosas, la falta de porvenir. Y justamente me parece que lo que su libro, la investigación, más que el libro, la investigación general, pues se intentó indagar es la distribución o la relación diferenciada con esta necesidad o la relación o la forma como los individuos, digamos, hacen de asir esa necesidad de porvenir en función, pues, de distintos capitales o activos o recursos de que son portadores o de que son poseedores, pues. Entonces, bueno, dicho esto, te cedo pues la palabra, Lorenza Villa, preguntándote, bueno, pues, ¿qué es lo que pues, bueno, te llevó como coordinadora y les llevó a ti y a tus colegas a, pues, hacer esa investigación, pues, que hay detrás de este libro? O sea, ¿cuál fue como sus intereses fundamentales, los detonantes de esta investigación? Bueno, pues primero yo quisiera agradecer mucho la invitación que nos han hecho para presentar este libro. Es un libro en línea, es nuestra primera experiencia con libros en línea y es muy distinto a tener un libro físicamente en la mano, hojearlo, poderlo trabajar. Y es muy, cuando es el libro en línea, da la sensación en que se te va un poquito de las manos, ¿no? Porque no lo tienes. Sin embargo, yo me he dado cuenta que sí ha llegado, que sí lo han bajado, que sí lo han visitado y me da un enorme gusto pues que ustedes nos hayan invitado a presentarlo en este contexto de su seminario y del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara. Dicho eso, les voy a compartir pantalla. Eh, entonces, yo les puse aquí los dos libros que tenemos de la investigación, de la última investigación que realizamos. Ya Ducange nos hizo favor de decir un poquito sobre el caleidoscopio de las aspiraciones, que fue digamos, el primer libro y el primer producto en tanto libro, porque también he de decir que tenemos artículos
varios, unos 8 o 10 artículos en diversas revistas especializadas que hemos escrito, pues los distintos autores eh, o los distintos participantes en este grupo de investigación. Y es muy importante decir que esta investigación es una investigación de grupo, de equipo, lo cual pues enriqueció muchísimo lo que nosotros queríamos hacer y nos permitió hacer una investigación mucho más amplia de la que podría haber hecho una sola persona. El libro que hoy presentamos, Karina y yo, es en mi instituto le dicen cuaderno de trabajo y es un cuaderno de trabajo porque incluye mucha información empírica. Si ustedes tuvieron oportunidad de verlo o si lo hojean, van a darse cuenta que después de cada capítulo hay una serie de cuadros que elaboró Karina, de cuadros estadísticos que dan cuenta de lo que nosotros encontramos o de una parte de lo que nosotros encontramos en nuestra investigación. El cuaderno de investigación se llama Desigualdades y Horizontes de Futuro en Estudiantes Universitarios. Y bueno, en él participamos la mitad de quienes habíamos participado en el libro. ¿Qué les puedo decir? Bueno, la primera, el objetivo de este cuaderno fue indagar las desigualdades en las aspiraciones de las y los universitarios en México, con base en 4 ejes analíticos que se exploran de manera independiente, con el objetivo de calibrar el peso de cada uno de estos ejes analíticos o marcadores de desigualdad en la construcción de las aspiraciones. Contiene 5 capítulos, 4 series de cuadros estadísticos elaborados por Karina Sánchez, que nos acompaña, y la fuente primaria de esta obra es la investigación de grupo titulada Las aspiraciones de futuro de los estudiantes de educación superior desde una perspectiva de desigualdades multidimensionales. La hipótesis de la cual nosotros partimos fue que las desigualdades son multidimensionales e impactan la construcción de las aspiraciones, el desarrollo de la capacidad de aspirar y las posibilidades de anticipación desplegadas por las y los estudiantes para construir futuros deseados. Ahorita, en el transcurso de la presentación, iremos viendo cómo es que se construyen y se desarrolla la capacidad de aspirar y qué es esto de la capacidad de anticipación o planeación del futuro. Los autores recurrimos a, a perspectivas comunes para hacer esta investigación y, perdón, es que solo camina para adelante y no camina para atrás. Permítanme un segundo. Sí. Entonces, nosotros, los autores, recurrimos a perspectivas comunes en todos los capítulos. Es decir, no es que cada quien haya hecho lo que más le interesó, lo que mejor le pareció, sino que nos pusimos de acuerdo en trabajar sobre nos propusimos hacer un análisis sobre una perspectiva analítica decidida por nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos de aspiraciones y de capacidad de aspirar, tomamos como base principalmente a Arjuna Padurai. Eh, Cuando hablamos de temporalidades de futuro, nos basamos en Guadalupe Valencia principalmente. Cuando hablamos de género, trabajamos con Nash y con Scott.
Cuando trabajamos sobre las desigualdades, trabajamos sobre dos dimensiones: las institucionales, es decir, la configuración de la educación superior en espacios universitarios asimétricos, con base en una investigación anterior publicada en 2017 que hicimos Alejandro Canales, Mary Jamuy y yo, en donde el eje principal eran las desigualdades en la educación superior. Y de ahí es de donde surge el concepto de espacios universitarios asimétricos, porque aun cuando todos son universidades, no son iguales ni ofrecen las mismas perspectivas. Y en ese sentido, los espacios universitarios asimétricos son tomados en esta investigación como espacios sociales desde la perspectiva de Bourdieu. Y decimos que son asimétricos porque tienen distintos niveles de desarrollo académico y que están segmentados por la composición social de sus estudiantes. Los espacios universitarios fueron seleccionados de acuerdo con tres rasgos: el tipo de financiamiento, hay 3 públicos y 3 privados; el grado de desarrollo académico, que es consolidado, es decir, que se orienta a la investigación, o en vías de consolidación, que es sobre todo profesionalizante, y su ubicación socioespacial en Ciudad de México o en la ciudad de Guadalajara. Las desigualdades heredadas, que es la segunda dimensión, para trabajarlas nosotros construimos un índice de oportunidad socioescolar con base en 3 capitales: el capital familiar, el capital escolar y el capital de oportunidad de elegir. Con este índice de oportunidad socioescolar, nosotros pudimos agrupar a los estudiantes en, en grupos con características distintas, en 2 posiciones sociales y en 4 estratos socioescolares. Entonces, la posición social baja incluye al grupo o al estrato muy desfavorecido, que tiene los 3 capitales bajos, y al grupo desfavorecido, que tiene 2 capitales bajos y 1 alto. Asimismo, la posición social alta incluye a los muy favorecidos y a los favorecidos. Los primeros, los muy favorecidos, tienen 3 capitales altos, y los favorecidos 2 altos y 1 bajo. Como pueden ustedes ver en esta gráfica, nuestra muestra, el grupo de estudiantes con el cual nosotros trabajamos, están divididos en estos 4 estratos socioescolares. Podemos ver que en la gráfica, que la parte más pequeñita son los muy desfavorecidos. Hay muy pocos estudiantes con 3 capitales bajos, y no sobrepasa el 2.6%. Enseguida, de color naranja, tenemos al grupo de los desfavorecidos, que aumentan y van del 21%, casi 22%, al 34-35%. Enseguida tenemos a los favorecidos, que es el espacio más, la porción más grande, que está en verde, que es casi la mitad de los estudiantes, y los muy favorecidos, que es la naranja, y que abarca entre el 25 y el 35%. Ustedes ven 3 gráficas porque nosotros trabajamos con 3 grupos de estudiantes: los que estaban recién ingresados, que son los de la izquierda; los de en medio, que estaban cursando 4º año de licenciatura; y los de la derecha, que estaban cursando una maestría. ¿Cuáles son las características de estos espacios universitarios de acuerdo a su nivel de desarrollo académico? Tenemos que hay los espacios consolidados o de alto desarrollo académico, en el que están el espacio nacional de Ciudad de México, que es público, gratuito, es una red nacional con 24 campus nacionales
con licenciatura, maestría y doctorado, es decir, es una institución compleja académicamente, aplica un examen de admisión o un pase reglamentado para su ingreso y en la muestra hay paridad de género. El Humanista, también de la Ciudad de México, es un espacio privado de inspiración cristiana, tiene 8 campus con licenciatura y maestría, pocos doctorados, se paga una cuota muy alta de colegiatura, aplica un examen de admisión y en la muestra hay mayoría de hombres. El regional, que es de la ciudad de Guadalajara, es público, se paga una cuota módica, son 14 campus en el estado de Jalisco, con licenciatura, maestría y doctorado. También es una institución compleja, aplica un examen de admisión para su ingreso y en la muestra hay mayoría de hombres. También tenemos los espacios universitarios en vías de consolidación o de desarrollo académico medio. El alternativo, que está en Ciudad de México, es público, gratuito. Hay 5 unidades académicas en la Ciudad de México, es decir, es local. Ofrece licenciatura y maestría, muy pocos doctorados. Su ingreso es por sorteo. Hacen una rifa para ver qué estudiantes son los que ingresan. Está orientado a los grupos desfavorecidos y en la muestra hay paridad de género. El emprendedor, también de Ciudad de México, es privado. Se paga una cuota media, son 30 campus en el país con licenciatura, diplomados y maestrías. No hay examen de selección, tiene horarios flexibles que permiten combinar estudios y trabajo. Está orientado a los grupos sociales medios y en la muestra hay mayoría de hombres. Y finalmente el católico de la ciudad de Guadalajara, que también es privado, se paga una cuota media, eh, se autodefine como católico, tiene 10 campus en total, con licenciatura y maestría, sin examen de selección, y está orientado a grupos sociales medios. Y en la muestra hay mayoría de hombres. Como ustedes ven con esta descripción de cuáles son los espacios universitarios con los que nosotros trabajamos, se pueden dar cuenta de que hay una enorme diversidad entre ellos. Y esa diversidad, desde nuestra perspectiva, supone que son asimétricos, es decir, que ofrecen oportunidades diferenciadas a los distintos grupos sociales que reciben. Nosotros hicimos el trabajo de campo durante el primer semestre del 2019. Aplicamos 3 cuestionarios, uno a cada población, como les decía, un cuestionario a los que están ingresando a la universidad, a la licenciatura, otro a quienes están terminando la licenciatura y otros a quienes están cursando una maestría. La aplicamos a 3.656 estudiantes. Se trata de una muestra no probabilística razonada de casos genéricos, representan su situación específica, pero también la de otras universidades con las que comparten características. La aplicamos en 3 programas de estudio, el de Administración, Derecho e Ingeniería en Computación, Software o Sistemas, y nosotros elegimos estas carreras y estas instituciones porque en ellas coincidían estos 3 programas. Es muy difícil encontrar, para hacer comparaciones, instituciones de educación superior que ofrezcan los mismos programas en licenciatura y en maestría. Y bueno, nosotros encontramos estas 6 instituciones y estas 3 carreras en las que coinciden. Y están ubicados, como ya les decía, en Ciudad de México y en Guadalajara. Y los cuestionarios se aplicaron con el objetivo de obtener datos sobre las características personales, familiares y escolares de las y los estudiantes, pero también con el objetivo de conocer sus percepciones sobre el espacio universitario en el que estudian y para saber cuáles eran sus aspiraciones en el momento de ser encuestados. En el capítulo 1, Aspiraciones y temporalidades de futuro,
de Luis Antonio Mata Zúñiga y yo misma, este capítulo estuvo centrado en el eje de las temporalidades de futuro. En él se destaca el tiempo universitario en tres temporalidades acotadas del trayecto escolar, el primero y cuarto de licenciatura y maestría, que son concebidas como puntos estratégicos para indagar diversas cosas, porque en estos momentos o en estas tres temporalidades, nosotros pudimos conocer los rasgos del presente de las y de los estudiantes y observar las estrategias que desplegaban para anticipar o para planear sus aspiraciones y orientar hacia los futuros que desean. Asimismo, es desde este presente situado y de las condiciones que viven que configuran sus percepciones sobre sus posibilidades de futuro y es desde allí, desde donde construyen sus aspiraciones. El capítulo da cuenta de las características personales, familiares y escolares de las y los estudiantes. En este sentido, es el capítulo más general porque da cuenta de estas características, así como de sus aspiraciones como universitarios y de sus estrategias de anticipación para alcanzar sus metas. Entre los principales resultados que nosotros encontramos está que la temporalidad acotada es una temporalidad de 6 años. Si nosotros pensamos que ingresan a primer año, son 4 años de carrera y después 2 años de licenciatura, perdón, 2 años de maestría. Naturalmente que no en todos se cumplen los 6 años. Hay quienes lo extienden porque no terminan o no terminan la licenciatura en 4 años o no inician su maestría inmediatamente de terminar la licenciatura. Sin embargo, nosotros consideramos que se trata de una temporalidad acotada. Y en ese sentido, nosotros encontramos que esta temporalidad no interviene de manera significativa en las aspiraciones de las y de los estudiantes. Más bien, eh, estas aspiraciones que no cambian se jerarquizan o se modifican con énfasis distintos conforme va pasando el tiempo. Pero lo que no cambia o no necesariamente es aquello a lo que aspiran, es aquello que desean. También encontramos que la mayoría de los estudiantes, de las y los estudiantes, pertenece a estratos socioescolares favorecidos, como les mostré en las tres gráficas circulares que vimos, que la educación de los padres y pertenecer a un estrato socioescolar alto son muy importantes, son dos condiciones muy importantes en la probabilidad de cursar estudios universitarios. Entonces, habrá que preguntarse todavía si para los estratos más bajos la educación superior sigue siendo un mecanismo de ascenso social o no lo es. En un capítulo posterior vamos a hablar un poquito más de esto, pero de acuerdo a la temporalidad, es decir, a cómo va pasando el tiempo mientras estudian en esta temporalidad acotada, sí cabe la pregunta de si quienes están en los estratos más favorecidos logran o les ayuda como mecanismo de ascenso social. El capítulo 2, la importancia de los espacios universitarios en las aspiraciones de las y los estudiantes de Alejandro Canales Sánchez, está centrado en el eje de los espacios universitarios como marcador de desigualdad educativa. En él analiza o dice que la inclusión a ellos no se da de la misma forma para unos y otros, para unos estudiantes que para otros, es decir, hay diversidad en esta inclusión y su alto grado de heterogeneidad de los espacios universitarios conduce a experiencias muy variadas y la vivencia de estas experiencias en buena medida va a influir de manera importante en su manera de construir aspiraciones de futuro. Entonces,
¿De qué forma se expresa esta relevancia del espacio universitario? Bueno, podemos decir que la mayoría de las y los estudiantes de licenciatura sí estudian el espacio universitario de su preferencia, cuando se trata de espacios públicos consolidados. Es decir, tenemos en la muestra dos espacios públicos consolidados, el nacional y el regional. Y es en ellos en donde los estudiantes estudian porque querían estudiar allí. En los demás, no necesariamente. También la mayoría de los jóvenes de estos espacios, de los espacios universitarios privados, no trabajan al iniciar sus estudios, cosa que muchos de los estudiantes sí hacen cuando estudian en espacios públicos. Pero en estos espacios universitarios, la inmensa mayoría sí trabaja, sobre todo cuando están inscritos en espacios privados en vías de consolidación, muy concretamente en el espacio que nosotros llamamos humanista. También podemos decir que el régimen de financiamiento y el nivel de desarrollo del espacio universitario no fueron destacados en que las y los estudiantes se sintieran más satisfechos o menos satisfechos con lo logrado. Finalmente, entonces, sí necesitamos indagar más para conocer cuál es la base de ese sentimiento de satisfacción o de insatisfacción, en qué está basado este sentimiento entre las y los estudiantes. El capítulo 3 sobre los estratos socioescolares y las desigualdades en la educación superior de Mary Hamuy Sutton atiende el eje que mide la desigualdad desde las condiciones sociales y escolares de las y los estudiantes. Es decir, ella trabaja sobre el índice de oportunidad socioescolar. Y con este índice, como ya decíamos, se caracterizan sus posiciones sociales, se les divide en 4 estratos y se sabe que estos implican ventajas o desventajas importantes para el logro de sus aspiraciones. El IOSE, que es como le decimos a este índice por sus siglas, mide objetivamente la condición de partida de los estudiantes, de la cual depende la forma en que perciben sus oportunidades o sus desventajas, dados los recursos materiales y simbólicos que poseen. Se encontró que la mayoría aspira a una posición económica más alta que la de su familia de origen, principalmente las y los estudiantes muy desfavorecidos y desfavorecidos. Esto sucede así porque los favorecidos y muy favorecidos, sobre todo el último estrato, ya están en el tope más alto de los ingresos. Entonces son los desfavorecidos y muy desfavorecidos quienes aspiran en mayor medida a una posición económica mejor. Por otra parte, los favorecidos y los muy favorecidos son quienes no trabajan al iniciar sus estudios, sino que lo hacen hasta el último año de carrera, cuando ya se pueden incorporar al mercado laboral profesional, es decir, cuando ya adquirieron una serie de habilidades, de conocimientos, de destrezas que les permite trabajar profesionalmente. Mientras que los muy desfavorecidos y los desfavorecidos, es decir, los que están en una situación de más precaria, suelen trabajar desde el primer año de licenciatura, aunque es muy común que su empleo no tenga relación con sus estudios. Casi trabajarían en cualquier tipo de empleo. El capítulo 4, las prescripciones sociales en razón de género de María del Carmen Roqueñí Barbuengoitia y Karina Aurora Sánchez Cortés, indaga en qué medida las diferencias entre mujeres y hombres se convierten en barreras contra la igualdad de género y observa cómo las prescripciones sociales de comportamiento afectan las aspiraciones laborales y de ciudadanía de quienes estudian en la universidad.
Ellas parten del supuesto de que la construcción del género está asentada en la sociedad y en la cultura, desde la cual las mujeres y los hombres socializan, aprenden comportamientos que explican sus diferencias y orientan sus aspiraciones en diversas áreas de la vida. El análisis estadístico de los datos a ellas les mostró que hay un comportamiento diferenciado por sexo, que muestra cómo se orientan las decisiones de las y de los estudiantes y cuáles son las maneras en que les afectan a sus aspiraciones en razón de género, porque ellas, el eje que estudian es el de género. Entre los resultados cabe destacar que las estudiantes mujeres vienen de familias con un capital familiar más bajo que el de sus compañeros hombres, por lo que requieren compensar esta circunstancia con un mejor desempeño escolar. Se trata de una estrategia de anticipación para lograr un futuro de mayor independencia y con mejores condiciones de vida. Es común, y muchos estudios lo han dicho, que las mujeres tienen un mejor desempeño escolar que los hombres. Entonces nosotros vemos que esta es una compensación a su menor capital familiar. Sin embargo, al indagar sobre sus aspiraciones salariales, encontramos que las mujeres, en comparación con los hombres, esperan o aspiran a obtener en un futuro salarios más modestos por su trabajo que lo que aspiran sus compañeros varones. En el último capítulo de las condiciones temporales, institucionales y socioescolares y de género para el logro de las aspiraciones que yo escribí, se advierte que gran parte de las y los jóvenes tienen numerosas aspiraciones. Si ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que ahí se describe cuáles son estas aspiraciones de las y de los estudiantes, ya sea por el momento en el que están estudiando, ya sea por el tipo de espacio universitario en el que estudian o por el estrato socioescolar al que pertenecen. En ese sentido, pues les invito a leer el libro porque ahí se darán cuenta de manera mucho más precisa cuáles son estas aspiraciones. Queda claro que los problemas que enfrentan para alcanzarlas se deben a las brechas entre sus anhelos y las condiciones temporales, institucionales, socioescolares y de género que experimentan en su trayecto universitario, que en muchos casos les imponen límites más que ventajas. Es decir, género, condiciones temporales, socioescolares e institucionales pueden ser límites y no ventajas para aspirar, para tener capacidad de aspirar y para imaginar aquello, el futuro que quisieran y dar los pasos o anticipar los pasos para construirlo. Con el eje de las temporalidades se caracterizó a las y los estudiantes universitarios de la muestra y se conocieron sus aspiraciones y estrategias de anticipación para alcanzar sus metas. Se constató que la universidad les permite vivenciar la realidad. Esto es muy importante. Si los jóvenes no tienen experiencias, no pueden aspirar. Necesitan vivenciar la realidad, experimentar la realidad y vincular el futuro con el presente para ayudarles a anticipar o a planear el porvenir que desean. También encontramos que pertenecer a un estrato socioescolar favorecido y tener un padre con educación superior aumenta la probabilidad de los hijos de cursar estudios universitarios y con ello las probabilidades de progresar en su posición socioescolar. Quienes no cuentan con familiares universitarios encuentran límites importantes en el desarrollo de su capacidad de aspirar y en esa medida también en sus horizontes de futuro. Si bien existe la hipótesis de que las y los estudiantes universitarios con menos recursos socioescolares tienen aspiraciones educativas y laborales menos ambiciosas,
También es cierto que la idea de que su logro depende de su rendimiento académico, es decir, de su agencia. Decir esto supone no tomar en cuenta las desigualdades estructurales que les imponen límites para construir el futuro que desean. En ese sentido, tenemos que partir de que las aspiraciones también están situadas dentro de un contexto que facilita o dificulta el logro y el alcance de lo que se propone. Pero se ratifica, sin embargo, que la educación superior ubica a las y los estudiantes en un ambiente propicio para desarrollar su agencia y apropiarse del tiempo, anticipar situaciones y tomar decisiones informadas sobre su futuro laboral. Es decir, al desplegar su agencia, las y los estudiantes que estudian educación superior pueden tener la posibilidad de producir un cambio entre el ahora y el después. Pueden planear su futuro. Por ello es importante que la universidad no restrinja su papel a la formación profesional únicamente, a profesionalizar a los estudiantes, sino que se abra a otros ámbitos de la vida, como la cultural, como la social, como la deportiva, etcétera, porque es una manera de ofrecer a las y los jóvenes experiencias que luego les ayudarán a imaginar su futuro. Es necesario indagar cuáles son las nociones, las creencias y las preferencias situadas sobre las que anticipan e imaginan el futuro quienes cursan estudios universitarios, porque si ustedes leen el libro del caleidoscopio y este libro, podrán darse cuenta que el etos de los espacios universitarios, las características propias de cada espacio, el tipo de personas que asisten a cada uno de estos espacios universitarios, sí conforman una serie de experiencias, de creencias, de preferencias que van a orientarlos y que van a orientarlos a planear o a imaginar ciertos futuros diferentes de otros que viven otras experiencias. Entonces es muy importante analizar cuáles son esas diferencias situadas y ver hacia qué tipo de futuros orientan. Ay, permítanme que le di. La hipótesis detrás de estos resultados es que la diversidad de condiciones que caracterizan a cada uno de los tres momentos estudiados da lugar a temporalidades desde donde las y los estudiantes interpretan las experiencias y oportunidades que se les presentan y con base en ellas imaginan posibles desarrollos de futuro y toman decisiones orientadas a anticipar acciones que con los recursos a su alcance les permitan construir su tiempo por venir. También que las diferencias que dan lugar la interpretación situacional puede propiciar desigualdades entre las y los estudiantes universitarios. No se sostiene la idea de que cualquier estudiante que se esfuerce puede lograr la aspiración de estudiar en la universidad porque las desigualdades en sus condiciones les imponen límites precisos para que la alcance y se confirma que los espacios universitarios asimétricos conducen a sus estudiantes a experiencias desiguales. Por ello, sería necesario indagar con más profundidad cuál es la relevancia del vínculo entre origen socioeconómico y nivel de desarrollo académico de los espacios universitarios, o qué acciones de política pública se pueden poner en marcha para que las desigualdades estructurales no impidan la progresión educativa de los grupos desfavorecidos ni el logro de sus aspiraciones.
o cuáles son los factores que intervienen en el acceso diferenciado a tipos de trabajo disímiles entre las y los estudiantes de los estratos favorecidos y de los desfavorecidos. Se plantea también la hipótesis de que en la medida en que el nivel de bienestar de los hijos dependa de la posición de la familia de origen, más importantes serán los límites estructurales que se les imponen en estos espacios a las posibilidades reales de mejora para los individuos que provienen de hogares desfavorecidos e impactarán las posibilidades efectivas de alcanzar las aspiraciones que los orientan a la vida que desean y valoran. Se destaca que la creciente incorporación de mujeres a los estudios universitarios en las últimas décadas no necesariamente refleja un avance en la consolidación de estructuras igualitarias de oportunidades entre hombres y mujeres en la educación superior. Por ello es importante investigar cómo afecta a las mujeres la ideología de la meritocracia, que dice que si tú te esfuerzas vas a poder llegar a donde quieras, y de la igualdad de oportunidades, asimismo, en sus aspiraciones de ingreso a la universidad. ¿Qué políticas se deberían de impulsar para revertir la desigualdad de género y asegurar una equidad sustantiva entre los sexos en su acceso a la universidad y al empleo? Surge la hipótesis de que para las mujeres la educación superior y la inserción laboral son estrategias que las ayudan a resignificar su papel como profesionistas frente al de amas de casa o al de madres, mientras que los hombres no se enfrentan a esta situación. Para ellos es el paso siguiente, entrar a la universidad, perdón, ingresar al mercado laboral al término de sus estudios. La inversión sobre las aspiraciones de las y los universitarios nos permite conocer el impacto de las desigualdades estructurales en la construcción de futuros de la posibilidad de la población universitaria, así como los diferentes caminos que emprenden para anticipar y alcanzar sus metas. Esta es una condición para reconocer las crecientes expresiones de diversidad en esta población. Por ello es muy importante allegarse de información, y este es uno de los principales objetivos de este cuaderno: dar a conocer toda la información o muy buena parte de la información que nosotros construimos a partir de nuestra investigación, para poder discutir y dar cuenta del impacto de diferentes marcadores de desigualdad, utilizando variables como espacios universitarios asimétricos, como estratos socioescolares o como género. Y entonces desde allí poder vislumbrar cuáles son las características de la brecha entre la situación actual y la deseada por los universitarios que pertenecen a los distintos grupos que habitan la universidad. La información vertida entonces en este cuaderno representa un esfuerzo para ayudar a comprender esas y para investigar esas diferencias, así como las desigualdades, y para orientar con mayor conocimiento la construcción de futuros posibles desde la universidad. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorenza. Enseguida te escuchamos, Karina. Muchas gracias. Voy a compartirles la pantalla. Sí. Bueno, una vez que Lorenza ya nos... Karina. Voy, sí, gracias. Una vez que Lorenza ya nos hizo favor de compartir todo el trayecto del entramado teórico y de los resultados de este cuaderno de investigación, de este libro, yo voy a centrarme un poquito más en la cuestión de la información que hay. Recuerdo muy bien cuando Lorenza, que fue mi tutora en el doctorado, después de que hicimos la tesis, me llamó y me dijo: oye, tengo un trabajo para ti. Tengo unas bases de datos y queremos hacer cuadros descriptivos. Y yo dije: ok, está bien.
Jamás me imaginé que iba a ser un trabajo tan productivo y que iba a dar como resultado toda la información. Creo que Lorenza tampoco lo pensó. De hecho, la primera vez lo habíamos planeado como un anexo para el libro y cuando vimos la cantidad de información que salía de los cuadros, perdón, de las bases de datos, que incluso tuvimos que discriminar algunas variables del cuestionario y seleccionar aquellas. Cada uno de los capítulos consta de 35 cuadros de frecuencias, la mayoría. Estamos hablando de más de 175 cuadros en todo el libro. Y algunos son muy complejos porque no solo tomamos una dimensión, sino que empezamos a utilizar esta lógica interseccional de cruzarlos y eso dio una información súper vasta. Entonces, cuando me plantea Lorenza la idea de reflexionar en torno a este trabajo, me puse a pensar todo eso cuando te enfrentas a justamente cómo organizar la información. Entonces, a pensar que una base de datos es este conjunto de información estructurada que tiene características de un conjunto de elementos específicos. En el caso de nuestro trabajo, pues es información organizada sobre población de estudiantes, pero sabemos que las bases de datos pueden organizar información de cualquier tipo. En nuestro caso, es una información, de hecho, dividimos las bases de datos para tenerlas mucho más controladas, el nivel L1, el L4 y el MA, el de maestría, que ya Lorenza nos habló de ellos. Y la información organizada no es arbitraria. En el caso, sobre todo, de la investigación científica, está definida por quien crea la base de datos y cobra sentido en el contexto específico. Es decir, estas bases de datos no contienen información que no sirva para algo. Y eso es algo que queremos destacar y es por ello que este cuaderno es tan significativo en términos metodológicos. Toda la información que en términos científicos tomamos y recopilamos tiene un sentido y sirve para algo. La cuestión es que no tenemos vida luego para hacer tanta investigación, pero hay mucho que podemos tomar de ahí. En este caso, los grupos de estudiantes, que son personas en contextos escolares definidos, en términos de que son estudiantes solo de educación superior, de ciertos tipos de niveles o temporalidades, que cuentan con características personales específicas, con condiciones de origen social y familiar y escolar específico. En temporalidades, las preguntas que contiene esta base de datos hablan de las temporalidades, no solo de las que están viviendo ahora, sino de las que se imaginan. Y y toda esta información que en un sentido muy, muy abstracto pareciera desordenada, eh, pues cubre el interés particular de cada investigación. Y eso es, digamos, yo que he trabajado con ambas metodologías cuantitativas y cualitativas a lo largo de mi desarrollo profesional. Sin embargo, para mí esta suerte de discusión entre si es quali o quanti a veces no la veo tan tajante porque para mí una base de datos, los números, dan características de las cualidades del mundo también cuando lo sabemos trabajar. En ese sentido, para mí esta distinción entre si una entrevista es tal o cual, digamos que siempre he estado acostumbrada a trabajarlos como de forma combinada y justo este ejercicio de hacer los cuadros y de trabajar después la reflexión me permitió como darme cuenta que ciertamente es así, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando es en este gran cúmulo de datos, o lo que nosotros encontramos son cualidades de este tipo de grupos, en específico para esta investigación. Cuando pensamos en la presentación de la información, me parece, porque tenemos la base de datos que es, ya saben, estas hojas grandes de Excel o estas hojas grandísimas, cuadros y numeritos y todo eso, lo que yo creo, lo que creemos desde el trabajo que hemos hecho es que los datos tienen que hablar, tienen que contestarnos cosas, ¿no? Los datos crudos son información que pues, no dice nada. Tú tienes tu cuadro de Excel, tu tabla de Excel, tu hoja de cálculo en Excel con muchos numeritos que en realidad no dicen nada. Entonces,
lo que hicimos o lo que me planteó, lo que planteó el grupo de investigación fue preguntarle cosas. Ya teníamos previamente, bueno, ya estaba hecho el primer libro con toda esta, digamos, abordaje de la información de una perspectiva muy particular, pero en términos del grupo, cuando vimos la cantidad de información que había, lo que nos hicimos fue preguntarle más cosas a la información desde otro lugar, no tanto desde un lugar tan analítico en sí mismo, sino como preguntarle más en términos de la descripción, del análisis, qué más nos puede dar la información, ya que vimos que era de verdad muchísima. Entonces, lo que hicimos fue preguntar tener claro qué nos interesaba conocer, en este caso, explicar y describir más y comprobar, porque teníamos ya ciertas hipótesis que nos habían dado que nos había dado el trabajo anterior. Entonces, tener clarísimo qué era lo que queríamos hacer con la información, para qué nos servía la información y cómo mirar los datos para responder esas preguntas, que ya las respuestas nos las planteó Lorenza en la participación. Fue de verdad muy, muy enriquecedor porque nosotros veíamos los cuadros y decíamos, wow, ¿no? O sea, porque el contraste, la comparación entre espacios universitarios, entre niveles, entre el sexo, que después traducido en código de género nos daban cosas maravillosas. Eh, la definición de los ejes analíticos que ya nos explicó Lorenza es fundamental también. Cuando tienes una base de datos tan compleja y tan trabajada como era la que teníamos, es necesario como tener bien claro qué vas a privilegiar en términos de datos, o sea, qué es lo que te va a hablar primero o qué vas a poner de frente. Por eso los cuadros están organizados en ejes y los capítulos, de cierta manera, responden al análisis de ese eje. Como ya dijo Lorenza, no voy a repetir las temporalidades, los espacios, los estratos socioescolares, y aquí voy a hacer solamente una distinción. Los cuadros que tenemos en el apartado de género, en el capítulo de género, están divididos por sexo, porque el sexo es la categoría o variable que nosotros utilizamos para identificar o para diferenciar mujeres y hombres, pero el género es el eje analítico, es decir, es qué podemos decir sobre esa diferencia entre hombres y mujeres, y eso es lo que traducimos en términos de la sociología de género, de los estudios de género o de la teoría de género en un elemento, en un eje analítico de género. Entonces, los elementos, los cuadros, ahora voy a mostrar algunos ejemplos, los cuadros están divididos por hombres y mujeres porque además, es la pregunta que tenemos, y es una de las oportunidades o las opciones que tenemos, sobre todo para futuras investigaciones, indagar en las identidades de género, que ese es otro tema, ¿no? O sea, no solo dividir entre mujeres y hombres, sino ya en cuestión de la identidad, que me parece que eso es uno de los trabajos en términos de los estudios en educación que vienen como fuerte, ¿no? O sea, ya no solo dividir entre mujeres y hombres, sino en bajar más en la interseccionalidad y ver qué tipo de mujer en términos de identidad sexual es, qué tipo de hombre en términos de identidad sexual. En este caso, solo tenemos esa división. Ahora, voy a presentarles un ejemplo de los cuadros que van a encontrar en el libro. Y voy a tratar de explicar qué es lo que nosotros observamos en ellos, por qué es tan importante la información, qué es lo que puede cualquier persona que vea los cuadros imaginarse cuando los mira. Como les decía, no son solo números, están hechos en términos de frecuencias, es decir, porcentajes de ciertas categorías. Todos los cuadros son cuadros descriptivos y cuadros de frecuencia. En este caso, en el eje de temporalidades, solo se considera las líneas temporales del nivel académico L1, L4 y maestría, empezando la licenciatura, finalizando y en la maestría. Y lo importante de estos cuadros de frecuencia o lo de rescatable es la comparación. Nosotros podemos ubicar datos en el cuadro y tratar de hacerle preguntas al cuadro. ¿Qué me quiere decir el promedio obtenido en bachilleratos por nivel de estudios? O sea, estas personas, este grupo de personas ordenados por cada nivel escolar,
o por cada nivel de su trayectoria en educación superior, tenían un promedio de ingreso en el bachillerato. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, es impresionante ver cómo las personas de maestría, por ejemplo, tienen menor puntaje en bachillerato que los que venían de licenciatura. Eso ya nos habla de una comparación, ¿no? O sea, en el rango de 9,6 a 10, los estudiantes en maestría que se encuestaron, pues tenían mucho menos promedios altos que los de licenciatura, e incluso el más alto es el del nivel L4, que es casi finalizando la licenciatura. Y significativamente, los estudiantes de maestría también tenían menos promedios bajos, o sea, entre 7 a 7,5, los estudiantes de maestría tenían 1,3, mientras que los de licenciatura tenían más cantidad de personas, tenían promedios más bajos. Entonces, cuando uno empieza a jugar o a observar los cuadros y a comparar, dices, cómo están las concentraciones de frecuencias. Por ejemplo, en el 9,5 y en el 9,1 a 9,5 el más alto es maestría, sin embargo, ya para el 9,6 y para el 10 baja. Entonces, una vez que indagas esto, que miras el cuadro, que además, como les decía, son 35 cuadros por capítulo, entonces pueden ahí hacerle muchas preguntas a la información. Y puedes ir imaginando respuestas. Claro, esto podría deberse a que la maestría a veces es menos, ya no es tan restrictivo el promedio, o más bien es más restrictivo. Algunas maestrías te piden 8 mínimo para ingresar, ¿no? O sea, sí, hay maestrías en donde no puedes ingresar con menor promedio. Entonces, bueno, tiene que ver con que las maestrías tienen parámetros de ingreso, mientras que la licenciatura no. Entonces, como en la licenciatura no importa que ingreses con 7, en algunas licenciaturas, bueno, y empezar a imaginar, ¿no? Es un ejercicio como muy creativo. Este es un ejemplo de cómo organizamos la información en el caso de las temporalidades. Ay, Ahora, en el caso del eje de espacio universitario, les quiero contar que son los cuadros más grandes que van a encontrar, son los cuadros más complejos que van a encontrar. Estos nos costaron mucho trabajo, incluso imaginar cómo mostrarlos. Hay unos cuadros que son de verdad, que decíamos, ¿cómo los acomodamos en la página? Incluso la gente de edición del instituto, que les agradezco mucho que hayan hecho tan lindo trabajo en edición, parece que la tuvieron bastante complicada porque de repente estos cuadros eran muy largos y acomodarlos en una página, aunque fuese un libro electrónico, pues costó mucho trabajo. Acá lo que hacemos es utilizar el eje de espacio universitario, sin embargo, en todos los capítulos conservamos la idea de los distintos niveles, ¿no? O sea, L1, L4, de las temporalidades, L1, L4 y MA. Se conservaron a lo largo de cada capítulo porque para nosotros, como ya lo dijo Lorenza, era importante demostrar o mostrar más bien las diferencias en las temporalidades. El eje, si lo vemos así, el eje más amplio es la temporalidad, y entonces sobre eso fuimos haciendo digamos, bajando los niveles. En este caso, por ejemplo, la pregunta es, me fui a una pregunta de sí y no. Van a encontrar preguntas, van a encontrar la información organizada por características personales, después un poco de características escolares y después toda la cuestión vinculada a aspiraciones, preguntas muy específicas sobre anhelos, aspiraciones, incluso ciudadanía, están ahí presentes. Esa es la manera en que se organizan los cuadros. Esta pregunta es, sí, claro, si la primera opción si era su primera opción en el espacio universitario, que Lorenza ya hacía referencia a ella. Y resulta que, por ejemplo, en el L1, perdón, me fui. Por ejemplo, en el L1, en el espacio católico, el 40% dijo que no era su primera opción en la licenciatura que estaba escogiendo, ¿no? Y luego, digamos que los marqué con amarillito para que fuera más rápido ubicarlo y para que nos diéramos una idea.
En el L4 cambia y es el emprendedor el que incrementa el hecho de que no sean en vías de consolidación, de que no sea un espacio o una carrera en los que ellos hubieran deseado estar. Los demás están por arriba del 80, en el caso del emprendedor en el L4 baja hasta 67. Sigue siendo mayor en el espacio católico en el L1, que es de 40%, los que dijeron que no, pero digamos que ahí están las diferencias. Y finalmente en la maestría, la mayoría, o sea, ahí los datos todavía crecen más, porque la maestría me parece que la decisión que ya hemos comentado y que está en el libro, la decisión de estudiar una maestría ya es una decisión mucho más consciente y mucho más programada, mucho más anticipada que estudiar una licenciatura que a veces, por ejemplo, en el caso del espacio nacional es con tal de estar ahí es la que te toque y ellos son muy deseosos de estudiar en ese espacio. En el caso de la maestría, ya la decisión de estudiar una maestría cambia y si bien en la mayoría de los espacios está por encima del 80-85%, en el caso del católico, los que no querían estudiar eran del 26% y los que sí del 70%. O sea, es muy particular este espacio en términos del estudio de la primera opción. Entonces, los datos, cuando tú los vas comparando, cuando los vas viendo minuciosamente, te van diciendo cosas, les vas preguntando cosas y al mismo tiempo ellos te hacen que sigas preguntando cosas. El eje de... Ay, se pasó. En el eje de... Ay, es que, perdón, es que tengo que ajustar las ventanitas que tengo acá. Si no, no veo. Bueno, este es el eje sí, del estrato socioescolar. Y aquí lo que quería mostrarles nada más rapidísimo es el grado de satisfacción de anhelos, el cuadro 11 en este capítulo. Y es como en L4 la satisfacción de anhelos está vinculada directamente al estrato socioescolar, ¿no? Perdón, sí, al estrato socioescolar. Aquellos que no tienen satisfechos sus anhelos, en realidad son prácticamente una proporción muy alta en el L4. O sea, ya al final de su licenciatura se ve que los anhelos que ellos planteaban al principio, que además si lo contrastamos con el punto del L1 donde los porcentajes son bajísimos y después observamos el L4, se ve que ahí hay un contraste en términos de la temporalidad, en que en medida que vas avanzando en la carrera tus anhelos se ven menos pues sí, menos resueltos, ¿no? Menos satisfechos. Y este es un dato súper importante. O sea, cuando tú comparas, cuando tú ubicas el contraste en las tablas te dicen muchísimo. Y ya en la maestría se vuelve, ya no es tan alto, pero tampoco es tan bajito como en el E1. Sobre todo tomando esta característica de el grado de satisfacción, nada satisfechos, así como cuando no le ponemos estrellitas al Uber, así una estrellita ahí. En el caso del L4, pareciera que la cuestión de la satisfacción tendría, o ahí podemos empezar a preguntar, tendría que estar vinculada con justo ya avanzamos en la carrera, ya sabemos cuál es el espacio laboral, estamos pensando ya en qué hacer, en cómo movernos, y ahí los anhelos se ve que están mermados. Y finalmente, bueno, la cuestión del género. En esta quise retomar una que tiene que ver con lo que Lorenza nos platicaba sobre el género. En el caso de las mujeres, la idea, la aspiración y la idea, por muy buenas que seamos en términos de las aspiraciones, sí nos merma ahí vinculándolo al género, pues hay una merma en términos de la estructura sociocultural de género, en donde los valores masculinos siempre están por encima de los femeninos. Entonces, por ejemplo, las mujeres siguen teniendo una idea en donde ellas van a tener una posición de prestigio menor en comparación con los hombres que sus padres, ¿no? O sea, en comparación, ¿cómo se ven? La pregunta es, la posición de prestigio que alcanzará en comparación con sus padres y para las mujeres es menor la idea de alcanzar una posición de prestigio. En todos los niveles, pero en maestría mucho más.
Cuando observamos los datos, por ejemplo, es una posición de prestigio más baja que la de mi papá. La mayoría, bueno, 2.5 dijeron que iban a tener una posición de prestigio más baja y en comparación los hombres que solo piensan que el 1.3. Igual el 31 y los hombres el 29 en el caso de la maestría y más alta el 66, pero en el caso de los hombres sube a 69. Es decir, las mujeres, por esto que nos platicaba Lorenza, continúan viéndose en esta escala o en este lugar situado siempre por debajo de los parámetros que se esperarían. Aunque es muy poquito, ya el dato, el cambio entre uno y otro ya nos habla de una posición diferente. Si se dan cuenta, en el L4 y en el MA, donde yo insisto que tendríamos que seguir investigando, pero esto a lo mejor tendría que ver con esta idea de que ya avanzaste en la licenciatura, ya sabes que también hemos revisado mucho, ya sabes cuáles son las condiciones, ya todas esas aspiraciones están colocadas en otro lugar y entonces los números se van moviendo. La mayoría de los datos que nosotros tenemos en el libro están organizados de esta manera y si los observas, si los checas detenidamente, si buscas compararlos por niveles, por género, por el espacio sociocultural, vas a encontrar estos pequeños detallitos a los que seguir haciéndoles preguntas o que nos siguen cuestionando, incluso nosotros mismos que de repente otra vez revisamos y decimos, esto no lo había notado, o esto es importante, o esto podríamos seguir indagando. Es información muy vasta y muy interesante la que pudimos poner ahí. Y bueno, consideramos que estos datos o la información que tenemos tanto en el libro como en las bases de datos posibilitan la explicación de muchas preguntas en relación a las condiciones de los estudiantes encuestados, en relación a las aspiraciones, a todo lo que ya planteó Lorenza en términos de la creación del libro, pero que también nos pueden potenciar la imaginación hacia otros datos. Es decir, nosotros como investigadores que participamos dentro de este trabajo, pues obviamente tenemos ya unas preguntas mucho más orientadas. Pero si ustedes se acercan al libro y lo miran, van a poder hacerle preguntas y explicarse cosas cuando vean la información, no solo leyendo los capítulos, sino revisando las tablas. Explicar comparativa y descriptivamente los grupos de estudiantes situados en algún eje es un ejercicio también que pueden hacer, que podemos hacer continuamente viendo las tablas. Y al mismo tiempo podemos seguir analizando a profundidad los temas como la aspiración, los anhelos, y que sirven como base comparativa para analizar otros espacios. Es decir, tomar como modelo analítico y sobre todo pensar qué pasaría si utilizo la misma lógica que nosotros los tenemos. Es decir, si ustedes observan nuestros cuadros y están interesados en algún estudio o en algún análisis parecido, lo que ustedes pueden hacer es tomarlo como una suerte de modelo y decir qué pasa si yo esto lo aplicara en una institución más pequeña o lo llevara a un nivel menor, a bachillerato, o solo lo observo en maestría, en esta maestría en específico. Es decir, la información que nosotros ponemos a disposición, tanto en el libro como en las bases de datos, es justo para seguir imaginando y para seguir fomentando la idea de revisar y seguir analizando los datos desde otras miradas. Y creo que con eso, sí, es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Karina. Bueno, como pues toda buena investigación, no sé, una primera reacción bueno, a la lectura del texto y también que confirmo pues al escucharles es que pues abre vetas y despierta interés pues como para continuar a indagar, ¿no? En estas en torno pues a algunas cuestiones que apuntan como hipótesis, como preguntas que quedan pendientes, pero que son hilos pues que se pueden jalar en distintas direcciones. Por ejemplo, en torno a esa cuestión de los espacios educativos, no se me pasó por la cabeza que al interior de cada uno de esos espacios en singular
también hay varios espacios, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la institución regional mencionan que son 8 campus y que en cada uno pues habrá también como diferencias o las asimetrías también ocurren, ¿no? Entre un campus y otro, lo mismo de la Universidad Nacional. Entonces, entre los mismos campus al interior de un solo espacio, también se puede hacer comparaciones y observar también, ¿no? Cómo operan o cómo inciden en la trayectoria o en las aspiraciones de los estudiantes las oportunidades o posibilidades que les ofrecen, ¿no? Esos espacios que también son diferenciados y son asimétricos, ¿no? Estudios, por ejemplo, etnográficos, ¿no? En los espacios, pues, permitiría también observar un poco de otra manera o quizás de manera así como más detallada, cosas que ocurren, la manera como los estudiantes tienen acceso a recursos o aprovechan o desaprovechan, pues, ¿no? Posibilidades, sobre todo en términos de desarrollo académico y de construcción, pues, de su trayectoria que les ofrece o no les ofrece determinados espacios. No sé si, Cristian, no sé si haya preguntas desde YouTube de los que nos han acompañado o nos están acompañando en esta presentación. Me dirás, Cristian. Si no, para terminar, como hay algunas cosas que había notado, creo que no habrá tiempo para formularles no tanto como preguntas, sino más bien como reacciones o como comentarios que me provocó la lectura del libro. Uno primero tiene que ver con, bueno, que un poco me llamó la atención es, por ejemplo, en relaciones con las aspiraciones de cuánto les aspiran o prevén pues ganar, ¿no? En los estudiantes, más bien, en relación con el trabajo al terminar la licenciatura, qué es lo que más les puede atraer, ¿no? De un trabajo. Y en licenciatura, alrededor del casi el 78%, sin diferencia en el estrato socioescolar, dicen que es un buen salario. Es decir, abrumadoramente, un buen salario es lo que más les importa y no cuestiones, por ejemplo, como es la estabilidad laboral, que eso sí destaca a nivel maestría. Y eso me hizo recordar un reporte de investigación de un centro reciente, y eso es algo, digamos, que se ha repetido últimamente a partir de sondeos, o sea, de cómo los jóvenes, sobre todo bueno, que son los que mayormente encuestaron a nivel licenciatura en la encuesta, los de la generación Z, priorizan otras cuestiones y no tanto la estabilidad, o sea, o que se da mucha movilidad entre ellos, mucha movilidad laboral, pues, que no permanecen pues mucho en los mismos espacios de trabajo. Entonces hay una coincidencia en esos trabajos un poquitín, quizás más recientes, con lo que ustedes han encontrado en esta investigación. Otra cosa también que es significativa es la diferencia bueno, que para el género destacaba Lorenza, pero también la diferencia en términos de expectativas de ingreso entre los estudiantes de los espacios académicos privados y de los públicos, ¿no? Es decir, sin importar el nivel de consolidación o el proceso de consolidación, los de los privados aspiran obtener un ingreso pues muy superior, ¿no? Es como si los capitales, digamos, de origen pues limitan, ¿no? Como es un hilo que transversal a todo el libro, o sea, la posición de origen, sobre todo el origen familiar, pues limita de alguna manera o condiciona
hacia dónde puede llegar las aspiraciones en todos los sentidos, y eso sin importar el tipo de desempeño académico en la universidad. Es casi que si los pobres tienen derecho a aspirar, pero aspirar menos, ¿no? Que los ricos, por decirlo así, como de manera más muy simplista un tanto. Y la cuestión también me llamó la atención la cuestión de los valores, ¿no? Que es como lo que los estudiantes destacan que han aprendido en la universidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, sobre todo en licenciatura, destacan como primer valor que es la disciplina, o sea, que la universidad les enseñó mucho a disciplinarse, el esfuerzo y la responsabilidad, que no concuerda con otras cuestiones que, al menos en el discurso educativo dentro de las universidades, ¿no? Se acostumbra repetir mucho, ¿no? Si, no sé, tengo presente cuestiones como el pensamiento crítico, como el liderazgo, como la autonomía. O sea, esas cuestiones no son las que más destacan los estudiantes como valores que más han aprendido, sino también esos otros tres que he mencionado. Tampoco el éxito aparece como algo, ¿no? Importante que hayan aprendido desde la universidad. O sea, sí, son cuestiones que algunas un tanto contraintuitivas, otras que han confirmado investigaciones posteriores o investigaciones inclusive a nivel pues mundial o entre varios países o de comparativo entre varios países que se ha hecho en relación con sensibilidades nuevas en esos jóvenes bueno, que encuentra, pues, entra en sintonía, ¿no? Con los hallazgos de esta investigación. Pues, pero termino diciendo que hay muchas, bueno, como ustedes mismos han reconocido, bueno, han subrayado en la presentación, hay muchas preguntas, hay varias hipótesis que plantean y que, bueno, invitan a investigaciones posteriores, futuras. Ahora, una última cuestión como un poco contraintuitiva es, en varias investigaciones, o bueno, sondeos, estudios que he escuchado, a nivel mundial que se ha hecho entre varios países, a un elemento que acostumbra a aparecer que es, por ejemplo, como en muchos países, sobre todo del primer mundo, los jóvenes que viven de ansiedad climática, ¿no? O sea, que tienden a ver, digamos, el futuro más oscuro en relación con la generación de sus padres, y lo vinculan mucho, esa expectativa menor, con la crisis climática bueno, y la crisis ecológica, ¿no? Que en el caso de nuestros estudiantes mexicanos parece que es diferente. Bueno, México suele aparecer en las encuestas internacionales como los países más felices. Parecería que también nuestros estudiantes son mucho más optimistas, quizás, que los estudiantes de muchos otros países, sobre todo, bueno, muchos otros países, no sé, de la OCDE. Y última cuestión es que es interesante también las carreras que ustedes han elegido, que son carreras, pues, de las que más estudiantes atraen en las universidades en el país, sobre todo, pues, Derecho y Administración, que en un reporte de 2019 OCDE invitaba a México como a limitar, pues, ¿no? la matrícula en esas carreras, porque estaría saturado el mercado laboral para esas carreras, pero los estudiantes que ustedes encuestaron, que participaron en su investigación y que son de esas carreras, son sumamente optimistas laboralmente para su sí, laboralmente, digamos, para su egreso, pues. Entonces, hay esas contradicciones entre lo que institucionalmente o desde las organizaciones, en ese caso internacionales, se piensa que sería conveniente, pero los individuos, sus apuestas, pues van en otro sentido. Bueno, hay mucho más que pues podríamos intercambiar, discutir en torno al libro, pero bueno, el tiempo bueno, no tenemos pues más tiempo pues para intercambiar en torno a eso. Les pediría como una última reacción a Lorenza y a Karina, pues para terminar su webinar. Este webinar que pues agradeceré pues profundamente su
su presencia aquí. Pues. Lorenza. El micrófono. Perdón. Sí, yo más bien lo que diría es invitarlos a leer los dos libros. Los dos los encuentran en el repositorio del Instituto de Investigaciones Sociales. Son gratuitos, están en PDF. eh, y a interesarse en el tema, ¿no? Se ha trabajado poco sobre las aspiraciones de los universitarios en México. Hay estudios, hay muchos más estudios en otros países que aquí. Y es muy importante porque eh, conocer qué es lo que quisieran los estudiantes, cuáles son las metas que se proponen, nos ayuda también a, pues, a planear nuestros cursos y a planear nuestras clases y a abrir eh, nuevas carreras o a organizar el conocimiento de nuevas formas, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque el mundo está cambiando muchísimo y el conocimiento también. Y ahora con la inteligencia artificial más todavía. Entonces, si queremos como universidades, como instituciones universitarias, mantenernos al día y caminar por lo menos a la misma velocidad a la que va el conocimiento y los estudiantes, que muchas veces van mucho más a prisa, creo que es muy importante ponernos a indagar y a reflexionar sobre cuáles son, eh, qué es lo que ellos quisieran en su futuro y cuáles son los pasos que tienen que dar para lograrlo y cuáles son los obstáculos que encuentran. Entonces, un obstáculo muy claro es que unas instituciones ofrecen más o menos ventajas u oportunidades que otras, cuando tendría que ser algo similar, ¿no? Esa es una desigualdad muy importante a la que se enfrentan los estudiantes. Y si esa desigualdad se subsanara, podría con ella subsanarse también la desigualdad heredada, ¿no? Si provienes de una familia con menores recursos o de una familia con mayores recursos, es decir, la universidad necesita funcionar como igualadora y a veces no lo hace. Creo que, creo que el estudio de las aspiraciones nos puede ayudar a ir remediando o a ir poniendo, a ir dando los pasos necesarios para que que la educación superior sea igualadora. Y pues bueno, invitarlos a que lean los resultados de las investigaciones. Muchas gracias. Y agradecerte, Ducange, esta invitación a participar aquí. Gracias a ti por la generosidad intelectual. Karina. Sí, igual que Lorenza, muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido de verdad muy... eh, para mí el ejercicio siempre de repensar y reflexionar en torno a lo que ya se hizo, además trae nuevas ideas y ha sido muy, muy interesante la presentación. Y de la misma forma que Lorenza, los estimulo, los invito, los convido a que busquen los libros, los lean, los revisen, incluso digan, esto no me parece tan congruente, y digan, acá no estoy de acuerdo con lo que dicen, entonces, a ver, y nos escriban y dialoguen con nosotros. Creo que, en efecto, el trabajo que se hace en términos de las aspiraciones de los estudiantes de cualquier nivel es muy poco todavía, es un campo muy fértil para indagar, para estudiar, para pensar, para imaginar y para crear en términos de la investigación científica, pero además creo que tal cual como decía Lorenza, es un espacio que va a permitir transformar la educación. O sea, si nosotros si nosotros como investigadores sociales no le ponemos atención al tema de la aspiración de los jóvenes,
no vamos a poder tampoco entender la dinámica que se presenta a futuro. Sabemos que, por ejemplo, la educación superior ya no tiene el valor que tenía antes, en muchos sentidos lo va perdiendo, sin embargo se sostiene, ¿no? Esta idea de titularte, graduarte, aunque la mayoría está pensando y más con las nuevas tecnologías y más con los nuevos espacios de trabajo que TikTok te da miles y miles de dólares con un video que se te hace viral. O sea, como que esta nueva forma en la que estamos, en la que se está produciendo, ahora va a impactar y eso va a impactar también a los que estamos estudiando, a los que siguen estudiando, a los que quieren estudiar y en sus elecciones. Y sobre todo creo que es importante producir conocimiento sobre este y hacérselo llegar a las personas que toman decisiones en las universidades. Es decir, los gobiernos universitarios tendrían que estar más, los gobiernos en educación superior, las administraciones en educación superior tendrían que estar más atentos a las necesidades futuras de los jóvenes, a las aspiraciones de los jóvenes porque en muchos sentidos a veces creemos que como están las cosas están bien y no necesariamente, ¿no? O sea, todo va cambiando, todo se va modificando. Entonces la investigación que se hace en estos temas es fundamental también para los tomadores de decisiones, ¿no? Hacer un puente entre la producción de conocimiento y aquellos que toman decisiones va a ser fundamental. Y en ese sentido, pues reitero la invitación de que lean los libros, se contacten con nosotros cuando quieran y agradezco profundamente la oportunidad de hablar de esto. Y yo agradezco aún más profundamente pues, que han estado en este espacio pues, para dar a conocer esa investigación y si me uno a las provocaciones web de ustedes para invitar y combinar pues a todos a descargar los textos y a leerlos sobre, bueno, sí, a todo el mundo, pero pues en especial a los estudiantes de los programas de posgrado que tenemos en esta universidad, en cualquier otro, porque ese tipo de investigación precisamente entre muchas otras virtudes o otras utilidades es que para estudiantes que pues tienen dificultad para saber, bueno, pues cómo orientar o qué tipo de objeto de investigación construir, etcétera. O sea, me parece que pues plantea muchas preguntas, muchas hipótesis que pues, los estudiantes pueden retomar y pues ampliar, alargar pues este este tipo pues, de investigación, como han dicho las dos, que es algo pues novedoso en México, y yo creo que ahí pues, sí pueden aportar más a este campus y hacer algo, digamos, que no va a ser repetitivo, ¿no? De cosas que ya se ha hecho, se ha repetido, simplemente que sí hay más posibilidad de decir y encontrar cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, al escucharles, pensaba, se centraron en universidades en consolidación y consolidadas, pero las que no están ni siquiera en esa clasificación, no sé, las Benito Juárez, pues por ejemplo, ahí son realidades no totalmente diferentes que puede pues aportar, digamos, nuevas mostrar nuevas realidades, nuevas evidencias en torno a las aspiraciones, en torno a la relación con la educación, pues que puede pues abonar pues nomás a todo lo que ustedes han aportado con su investigación en esos dos libros, más en los artículos pues que se han publicado en revistas. Les agradezco infinitamente y adelanto, Karina, en un futuro cuando termine su investigación, me encantará pues invitarte también a presentar los resultados de lo que hayas encontrado sobre el peso del género en la evolución de la matrícula y no sé, de la educación en general en la UNAM durante esos 100 años. Te acepto la invitación, Nukanch, porque no tienes idea lo que he encontrado. Está maravilloso. Entonces, muchísimas Pues, gracias por la invitación. pues recibirás mi correo pues para invitarte y estaré encantado de tenerte en ese espacio. Y si quieres venir en presencial, pues todavía mejor. Muchísimas gracias, Lorenza. Muchas gracias, Karina. Hasta muy pronto. Y muchas gracias a los que estuvieron acompañándonos en línea. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.
Chao.